Buenas tardes a todos. Espero que estén bien este miércoles en la noche, ¿no? Hoy vamos a estar hablando de la fuente de mi gozo y ánimo. La fuente de mi gozo y ánimo. Y la fuente de mi gozo y ánimo está en el Señor, no está en personas, no está en el gobierno, ni tampoco este mundo, pero la fuente está en Jesús, quien es mi roca, es mi fortaleza, y voy a gozarme en Él y no en otras personas y otras cosas acá de este mundo. Pero vamos a seguir en el estudio, hablando de acá, el texto, estaremos en Filemón 1, 4 al 7, Filemón 1, 4 al 7. Y acá dice, Pablo escribió esa carta a un pastor, por lo menos tenía una congregación en su casa, y era un buen varón y muy justo y un buen hermano de Pablo. Y acá Pablo lo escribió hablando de ese varón Filemón. Acá dijo, versículo 4 dice, voy gracias a mi Dios. Entonces Pablo diciendo que estaba dando gracia a Dios por Filemón. Dice, gracias a Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y la fe que tienes hacia el Señor Jesús. Entonces, gracias a Dios por su testimonio. Entonces, ese varón, Filemón, tenía un buen testimonio allá. Y Pablo escribió la carta acá diciéndole que había oído de su amor y su fe en la vida y su testimonio. Y acá dice, y para con todos los santos. Y entonces él tenía mucho amor y también fe para los santos. Versículo 6 dice, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Entonces ese conocimiento en vosotros por Cristo Jesús. 7 dice, pues tenemos gran gozo y consolación. Acá Pablo estaba diciendo que porque a través de tu testimonio, a través de su fe, su amor, para con todos los santos y otras cosas como su participación en la fe, entonces dice que tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Entonces, qué buen testimonio. Ese hermano, Filemón, con un buen testimonio, y Pablo estaba gozando, dice como tenemos gran gozo, más que solamente Pablo, pero tenía gran gozo y consolación, estaba consolado a través de la fe y el amor de Filemón, su hermano en Cristo. Han sido confortados con corazones de los santos. Entonces, qué buen testimonio. Quisiera que un día que yo tenga un testimonio así, que otros hermanos están diciendo que, como el amor, la fe de Daniel. Entonces, gracias a Dios, entonces, porque Pablo y entre los otros habían tenido gran gozo y consolación en su fe, la fe y amor de Filemón en el ministerio. Pero a veces no es así. A veces, usualmente, podremos tener el gozo, pero ese gozo es temporal. No es gozo que
que está siempre, es como un gozo temporal, un gozo que también no es la fuente del gozo de Pablo. Por ejemplo, entonces vamos a ver qué era la fuente del gozo de Pablo. Pero me gustaría hablar con ustedes acerca de quién es la fuente de gozo y ánimo y cómo tenerlos en tu vida. Entonces, es Dios. Jesús es nuestro gozo como siendo un creyente, pero es el quién, no es el qué, no es una cosa, o no es otra persona. Entonces, mi familia, otras circunstancias pueden darme gozo como temporalmente, pero no es la fuente de mi gozo, no es la fuente de mi ánimo. Y vamos a ver lo que es. Acá, número 1, tendremos 4 puntos hoy, pero el primer punto acá es me gozaré en el Dios de mi salvación. Me gozaré en el Dios de mi salvación. No voy a estar gozoso necesariamente como la fuente de mi salvación en otras personas, pero me gozaré en Dios, el Dios de mi salvación. Por nosotros es Jesucristo, quien es nuestro Salvador. Pero acá en el Antiguo Testamento, en Habacuc 3:18, acá dice, con todo yo me alegraré en Jehová. Entonces, allá dijo, en todo me alegraré en Jehová, en Dios. Y me gozaré en el Dios de mi salvación. Entonces también, incluso en el Antiguo Testamento, los profetas y también los creyentes estaban gozándose en Dios, en Jehová. Y si puedes imaginar también, era antes de la salvación de Jesucristo, antes del sacrificio de Jesucristo. Y hoy en día ya vino hace 2000 años y ahora podemos tener el gozo en el Señor Jesucristo. 19 dice, Jehová el Señor es mi fortaleza. No es una fortaleza, es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. Entonces debemos seguir, debemos andar, debemos caminar también en Él, quien es nuestra fortaleza. Entonces en Dios voy a gozarme. En Dios voy a gozarme porque es el Dios de mi salvación. No solo un Dios, es mi Salvador incluso. Tener gozo es una decisión. Tener gozo es una decisión que el amor también. Lo que amo es una decisión que tomo. ¿Quién amo es una decisión también? Entonces amo a mi esposa, mis hijas también. He decidido voy a amar a cualquier persona porque soy una persona que ama, porque he recibido el amor de Dios. Entonces no tengo enemigos. Solo Satanás es mi enemigo. Entonces, también la Biblia nos enseña que debemos amar a los enemigos también. Pero tener gozo es una decisión. Entonces, en nuestras vidas estamos haciendo muchas decisiones. Debemos entender que encontramos gozo y ánimo permanente solo en Jesús. Entonces, no hay otro gozo que es permanente, lo que está en Jesucristo, en Jesús, mi Salvador. Entonces el otro, el gozo que Pablo tenía y también otros hermanos que tenían en ese varón, el creyente Filimón, ese es solo como temporal. Pero tampoco Pablo tenía la fuente de su salvación, que era Jesucristo, su Salvador. Entonces, Jesucristo, todo se trata de Jesús. Y Jesús es el único digno de ser nuestra fuente del gozo y del ánimo. El siguiente. Muchas veces los creyentes dicen, mi esposo es mi roca, o mi esposa me completa.
aunque que generalmente se dice con buenas intenciones para alabar a nuestro cónyuge, también puede causar daños. Entonces, no lo hago como tanto lo que debería ser, pero quiero dar honor a mi esposa. Y también ella quiere honrarme también con sus palabras, con su boca. No solamente a mí, pero también entre otros creyentes. Entonces debemos tener el gozo y también estar agradecidos, dar gracias a nuestros cónyuges y también a nuestras familias, pero no diciendo que, como tengo la hija más inteligente del mundo, y todas esas cosas, pero debemos decir que sí, mi hija es linda, como estudia bien y otras cosas características, pero no como siendo prepotente entre los demás, ¿ok? Porque quizás es la verdad, pero no debemos dar gracias a Dios y no inflamar o como engradar nuestro egoísmo, que usualmente es lo que estamos haciendo. Pero acá dice, si dependo de mi cónyuge para hacerme feliz, nunca seré feliz. Entonces no puedo levantarme todos los días pensando en si mi esposo va a hacerme desayuno, si ella va a limpiar la casa, entonces porque mi gozo y como hacerme feliz no depende de mi esposa, porque Jesús es la fuente de mi gozo y también mi alegría. Entonces depende en Él, se trata de Él y no de mi esposa. Si mi esposa quiere hacerme galletas un día, entonces hemos estado haciendo muchas cosas en la casa y gracias a Dios porque hemos pasado mucho tiempo en la casa en los últimos días, pero ella no puede hacerme feliz para siempre. Y de verdad nunca seré feliz. Es solo, puede hacerlo, pero la fuente de mi gozo, la fuente de mi ánimo, está en mi Salvador Jesucristo, quien me cumple también. Su rol, hablando de mi esposa, es amarme, respetarme y ayudarme. Es mi ayuda idónea. Entonces ese es su rol. Pero nunca debería ponerle demasiado. Como pensando, de verdad, porque pienso que cada matrimonio, entre el matrimonio pensando en requisitos y mi cónyuge o como mi novio, mi novia debe cumplir los requisitos y debe seguir andando y cumpliendo cada requisito en mi vida. Porque lo que sucede es estamos viviendo juntos y también otras cosas pasando y nuestra lista es como más larga, más grande la lista porque estamos dependiendo en la cónyuge o como los niños o los amigos para hacernos contentos, para darnos nuestro gozo y nuestro ánimo, pero no debería ser así. Se sentirá abrumada y le robaré su gozo. Entonces, puedo poner demasiada presión en mi familia, en mi esposa, en mis hijas y también en mis amigos, porque ellos no son la fuente de mi salvación, de mi gozo y de mi ánimo. Ella será una esclava para mí en lugar de mi ayudante, mi ayuda idónea en mi vida y ministerio. Entonces, lo que ella puede hacer, bueno. Si ella puede ayudarme, bueno. Gracias por el gozo y el ánimo, pero no es gozo y ánimo para siempre, no es permanente. Pero la fuente, Jesucristo, de mi salvación, de mi gozo, de mi ánimo es permanente, gracias a Dios. Pero no voy a poner la presión o como la carga en mi esposa, porque esa está en las manos de Dios. Dice que Él puede tener como sobrecarga nuestras cargas. Entonces, gracias a Dios por su apoyo en nuestras vidas. Salmo 51:12. Vamos a ver varios de los salmos, pero salmos
51:12 dice, vuélvame el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente, me cuida. Probablemente incluso antes del pecado de David con Betsabé, había perdido el gozo de su salvación. Entonces, probablemente quería estar con ella porque pensó que ella lo haría feliz. Si puedes imaginarlo, como David, el rey del país poderoso y tenía una esposa, también familia, pero estaba buscando y no estaba tan contento. No estaba tan contento. Después escribió vuélvame, Dios, el gozo de tu salvación, o de su salvación, porque había perdido su gozo, porque estaba pensando su gozo estuvo en personas, en sus circunstancias, en otras personas, y había olvidado que su gozo perteneció en Dios, Jehová, de su salvación. Estoy seguro de que disfrutó pasar tiempo con Betsabé, con ella, pero la relación le trajo problemas, no alegría. Entonces fue una relación pecaminosa, una relación egoísta de David. Quería tomar la esposa de otro varón, incluso un varón, uno de los varones valientes de David, que estaba en la guerra luchando contra el enemigo, mientras David, estaba en su palacio viendo a su esposa desnuda en el techo de su casa. Qué malo. Qué malo que como su interior, su corazón estaba en un lugar muy pecaminoso, muy maligno este día. Pero pienso que empezó varios días antes, no solamente este día, porque estaba ahí en la tentación probablemente. Quizás había visto varias veces la esposa de su hombre valiente. Pero trajo la muerte de Urías, su esposo. Urías, su esposo, el esposo de Betsabé, estuvo luchando allá. Y después David dio el orden para que se mate allí con los enemigos. En las primeras filas de la batalla, donde estaba más caliente, dice la Biblia, y es lo que sucedió, porque David estaba quemándose, estaba como bajo la tentación, tenía una esposa, pero también incluso quería otra esposa o otra como compañera del acto de matrimonio, pero sabiendo que ella perteneció a su esposo, que estaba en la guerra. Pero un hijo fue concebido y a través de su pecado, nació en el acto de adulterio, que murió de una muerte lenta y sorprendente. Entonces, ese fue la causa a través del pecado de David. Entonces, Dios dio un hijo a través de su adulterio con ella, pero la guagua falleció. Todo porque David buscaba gozo en las personas, no en el Dios de su salvación. Entonces debemos estar buscando y entendiendo que el gozo, la fuente de nuestro gozo y ánimo está en Jesucristo, no en otras personas, y seguramente no en otras esposas de nuestros amigos y los valientes de nosotros. Qué malo, qué maligno. Salmo 62, 5 al 8 dice, es un salmo de David. Dice, alma mía, en Dios, mira, solamente reposa. Solamente en Dios. Entonces, acá tenemos un día, usualmente es el día domingo, de reposo. De verdad, tomo el día, usualmente cada semana. Ahora hemos pasado mucho tiempo en la casa,
pero normalmente cada semana tengo un día de reposo y paso el día con la familia. Y trato de no hacer nada en el ministerio, solo sirviendo a mi familia, porque necesitan tiempo de calidad conmigo también. Pero alma mía, en Dios solamente reposa porque de Él es mi esperanza. Entonces mi esperanza está en Jesús. Entonces en Él solamente voy a reposar también y descansar en Él. 6. Y solamente es mi roca, no es mi esposa. Mi roca es Dios. Mi roca es Jesús. Mi salvación. Sí, Él es mi salvador, también es mi salvación. Jesús es mi roca. También la Biblia dice que es la roca de nosotros. Es mi refugio también. No resbalaré. No resbalaré. 7. En Dios está mi salvación y mi gloria también. En Dios, en Jesús por nosotros. En Dios está mi roca fuerte. No solamente es una roca, es la roca y es la roca fuerte y mi refugio. Esperad en Él en todo tiempo, oh pueblos, derramad delante de Él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. Entonces, gracias a Dios, muchas veces allá dijo roca, refugio, esperanza y mi gloria, mi salvación. No le estoy haciendo justicia a Dios ni a mi esposa cuando mezclo sus roles. Entonces, en Jesús es mi fuente de todo lo bueno, es mi fuente de mi salvación, es la fuente de mi vida y mi vida eterna también. Jesús siempre es mi salvación, mi refugio, mi gloria y mi todo en la vida. No dependeré de nadie, incluso mi esposa, hijos, amigos, para alegrarme, porque a veces me fallarán. Entonces, todas las semanas hoy escuché algo de personas que pertenecen a iglesias bautistas también, acá en Chile, pero es como puede ser una religión, si es como mi fe, o como mi alegría, mi gozo, depende en otras personas. Entonces estoy poniendo ellos en vez de mi Dios, en vez de Jesús en la vida. Y está equivocado. Jesús nunca me fallará. Entonces personas sí me van a fallar, pero Jesús nunca me fallará. Es fiel y está dándome el aliento y toda la comida, la casa y todo lo que necesito. Y también me da otras cosas también, las cosas que quiero también, no solamente las necesidades. Entonces, Él está cuidándome, es la fuente de toda mi vida, que es bueno. Número 2, me gozaré siempre, incluso en tiempos difíciles también. Siempre, incluso en tiempos difíciles. Salmo 31:7 dice, me gozaré y me alegraré en tu misericordia, porque has visto mi aflicción, y también durante tiempos difíciles, como ahora. Has conocido mi alma en las angustias. Entonces Jesús sabe lo que está pasando con nosotros, mi aflicción y las angustias. 8. No me entregaste en mano del enemigo. Pusiste mis pies en lugar espacioso. Entonces, gracias a Dios, entonces Jesús no está entregándonos a Satanás, quien es nuestro enemigo. Está cuidándonos. Estamos pasando tiempo con Él. Él es nuestro refugio. En Él pertenecemos. En Él estamos gozosos también. Dios siempre cuida a nosotros. Es el buen pastor que siempre cuida a sus ovejas, sin duda. Incluso en tiempos difíciles, como aflicciones y angustias, Él está con nosotros. Podemos estar alegres
incluso cuando parece que vuestra vida se está desmoronado también. Debemos confiar en Él. Debo decidir confiar en Él para estar siempre gozoso en la vida. Y es como mi vida, mi gozo es su carga, no es la carga de mi esposa y de mis amigos o mi familia. Número 3, al gozarme en tiempos difíciles me animaré también. Gracias a Dios, me animaré. 2 Corintios 7:4 dice, mucha franqueza tengo con vosotros, mucho me glorío ser gozoso con respecto de vosotros, lleno estoy de consolación, lleno estoy de consolación. Pablo dijo, sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones. También, durante tiempos así, durante tiempos ahora de nuestras tribulaciones y nuestras angustias, Jesús está con nosotros. Y dijo Pablo, mucho me glorío o ser gozoso con respecto de vosotros, lleno estoy de consolación, sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones. Vamos a cambiar versículos acá, pero en el Antiguo Testamento, en 1 Samuel 30, después de que David y sus soldados volvieron de una batalla, la ciudad que había capturado y donde vivían sus familias fue incendiada por sus enemigos, enemigos de otro país. Y sus familias fueron capturadas, incluidas las 2 esposas de David y su familia. Los soldados lloraron, si puedes imaginar, soldados valientes lloraron hasta que ya no tuvieron fuerzas para llorar. Qué pena, qué día de mucha pena, qué día horrible acá en la vida de David y sus soldados este día. Versículo 6 acá dice, y David se angustió mucho. Era su líder, se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, quería matarle. Estamos pensando como lo que hemos aprendido de Jesús con los fariseos, como incluso la semana, como hace 3 días, del domingo. Pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Entonces, esos soldados, no dijo como por sus esposas, pero por lo menos cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció o se animó en Jehová su Dios. Durante ese tiempo de mucha angustia, David se fortaleció o se animó en Dios, en Jehová su Dios. Entonces, cuando todos estaban en contra de David y querían matarlo, incluso cuando perdió a su familia, sus 2 carnes, como sus 2 ayudas idóneas, David se fortaleció en Dios. Se animó a sí mismo en Dios. Nosotros también podemos hacer lo mismo. ¿Por qué no? Podemos fortalecernos en Dios. Podemos animarnos en Dios. Mi esposa, mis hijos, mis posesiones no determinan mi alegría o aliento en la vida. Si hoy Dios permitió que me despertaran, he decidido que Jesús seguirá siendo mi alegría y mi aliento. Dios es mi gozo. Dios es mi ánimo. Pero ¿es Él tu gozo? ¿Es Él tu ánimo? Si no, entonces ¿por qué no? Porque su rol no es el rol de mi familia, no es el rol de mis amigos. Por último, número 4, a través de mi gozo,
Y ánimo, ayudaré a otros. Tengo que tomar la decisión. Ya voy a poner mis cargas en Jesús, porque es mi fortaleza, es mi salvación, es mi gozo, es la fuente de todo. Sin Él no soy nada. Sin Él no puedo amar a mi familia. Sin Él no tendría una esposa y una familia. Acá dice, 2 Corintios 1, 3 al 5, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Es para consolar a los demás, para cuidar y para sustentar a los demás. 4. El cual nos consuela. Mira, 6 veces ocupa en 3 versículos el verbo consolar. Él, versículo 4, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. En pocas, en muchas, no, en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. Entonces no voy a ser egoísta y recibir la consolación de Dios nomás, pero también voy a tomar la consolación y voy a consolar a los demás, a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Entonces la consuela que vale, ¿no? Es la consuela que es digna de consolar a los demás, para recibir y para dar a los demás, consolar a los demás. No solamente por nosotros, también es un regalo y podremos compartir nuestros regalos de Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Dios nos enseña lecciones a través de nuestras tribulaciones. Lo que sea que Dios me haya ayudado, necesito compartirlo con otros para ayudarlos a superar sus problemas también. Necesito ser transparente y compartir mi vida con otros para la gloria de Dios. No para dar la gloria a Satanás, porque lo que sucedió en mi vida, si fuera como pecado, si fuera problemas entre el matrimonio, pero con mi vida, con mis aflicciones, las que he recibido el consuelo de Dios, también puedo consolar a los demás. Dios nos enseña lecciones a través de nuestras tribulaciones. Por último, veamos Juan 15:11. Acá Jesús está hablando, dijo Jesús, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Dios quiere que nuestro gozo sea cumplido. Es cumplido en Jesús. Pero acá incluso Jesús dijo que para que mi gozo, su gozo, esté en ellos, está en sus creyentes también. Entonces Jesús tiene su gozo y puede ser gozoso en nosotros. Gracias a Dios. Somos su gozo y Él es nuestro gozo. Entonces, versículo 12 dice, este es mi mandamiento, que os améis unos a los otros como yo he amado, hablando con ellos ahora sus discípulos, diciéndoles, ustedes son mi gozo. Y también quiero que tu gozo sea cumplido en Él, porque Él es la fuente de mi gozo. Él es la fuente de mi aliento, de mi ánimo. Él es la fuente de todo lo bueno en mi vida, porque todo lo bueno en mi vida pertenece a Jesús, porque me compró por precio de su sangre, que derramó en la cruz por mis pecados. Entonces, en concluir, es Jesús tu gozo y ánimo. Si no, ¿por qué?
espero que Dios esté tu ánimo, porque quiere que tu gozo y tu ánimo sea cumplido en Él. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra, gracias por ser el fuente de nuestro gozo y ánimo en la vida. No quiero que esté en mi familia o otra persona, o quizás en la plata, las riquezas de este mundo, en mi trabajo, porque eres mi fortaleza, eres mi gozo, eres mi ánimo, eres mi salvación, eres mi vida, y quiero que estés gozoso a través de mi vida también. Ayúdame a hacerlo, ayúdame a vivir por sus sendas, por sus maneras, y voy a darte toda la gloria en el nombre de Cristo. Amén. Tenemos solo un anuncio. Ahí está la cuenta para poder diezmar y ofrendar y dar a la promesa de fe de misiones como siempre. Y gracias por los que han dado a través de la transferencia, porque de verdad no sabemos si este mes, en mayo, en junio, tenemos eventos, tenemos planes, pero no tenemos la promesa de estar juntos con ustedes en la iglesia. Pero todos pueden dar a través de una transferencia y podremos acomodarles si no tienes una cuenta bancaria y quieres dar efectivo o algo en la iglesia. Entonces, varias veces entre la semana estamos allí y podremos recibirlo allá, ¿sí? Pero también este domingo tendremos dos servicios acá en el Facebook en vivo y voy a estar hablando de la resurrección de Jesucristo, porque esa semana es la Semana Santa. No podremos tener la Cena del Señor que había planificado, pero quizás en unas semanas nomás, Dios mediante. Pero los amo y espero que todos estén bien y espero que tengan una buena semana también. Y ustedes están en mis oraciones y gracias a Dios que nuestra familia está bien, contenta acá en casa. Espero que todos estén bien y que tengan una buena noche.